Hola, mi nombre es Alicia y soy mamá alquímica. Bienvenidos a mi canal enfocados a la magia de la transformación y evolución a través de la conciencia. Antes que nada quisiera invitarlos a escuchar los videos anteriores donde introduzco un poco sobre el tema de la transformación, a lo que le he llamado también nuestros viajes alquímicos del alma que todos realizamos en nuestras vidas y que hoy creo es de gran importancia abrazar desde el amor y no desde el dolor como en muchos casos está sucediendo. Estamos en una era en la que esta transformación, esta alquimia, se está viviendo cada vez más rápido y la verdad es que todos requerimos en algún momento sentir esa contención, ese apoyo, encontrar esas herramientas o personas que están pasando o han pasado por lo mismo. La idea es que en este o en algunos otros podcasts pueda compartirte anécdotas o historias de estos procesos o viajes alquímicos del alma que me ha tocado vivir a mí misma y a otras personas con la finalidad que te pueda dar herramientas para tu propio proceso, como de conciencia, de nutrición, de bienestar, educación, crianza, pero sobre todo siempre con la idea de llevarte a la reflexión en sí misma y darte fe desde esa conexión que todos tenemos, desde lo invisible a lo visible, ¿no? Llamado divinidad, cielo, universo, Dios, ángeles, luz. El nombre es lo que menos importa, pero sí el significado que tiene para ti. Ahora, algo importante. Cuando somos capaces de entrar a este espacio de nuestro anecdotario personal, siendo la llave más importante siempre la conexión con el corazón, siendo transparentes, coherentes, dejando claro que todo lo que se cuenta o se comparte es desde la experiencia o vivencia de uno mismo, ¿no? Desde la interpretación o comprensión de la conciencia presente que tenemos. Pero ahí está lo difícil. Vivimos en un mundo de prejuicios, miedos, etiquetas, que abrirnos de esta manera es muy retante para quienes decidimos hacerlo. He pasado por muchos momentos de autodescubrimiento, de resignificación de mí misma, de romper muchísimos paradigmas, de traspasar mis propios miedos, a volverme tal vez sí diferente después de cada viaje que he transitado, por decirlo así, y de nada de eso me he escapado y en realidad no nos vamos a escapar, ni tú ni yo, porque como ya vimos, eso es una constante en el universo mismo, que se encuentra dentro de nosotras y que tiene como misión más importante la evolución. Por eso es importante siempre tenga súper presente que es aparte de mi propia vivencia, de mi experiencia bajo mis propias circunstancias, que mi única finalidad es el compartir algo a través de la reflexión o el aprendizaje propio que pudiera ayudarte a hacer lo mismo de manera personal. Por lo pronto, gracias por escucharme y gracias por abrazar con tolerancia este compartir. La idea es contarte en este podcast un resumen sobre mi caminar en estos mis 43 años. Como de haber iniciado estudiando ingeniería industrial, por ejemplo, me titulé de mercadotecnia, nada que ver, con una maestría en administración que la verdad es que la hice por cumplir lo que tal vez otros esperaban de mí, ya les contaré por qué. Y bueno, llegando hacia ser terapeuta hoy en día, aunque este es un pequeño resumen de todo este camino alquímico de transformación que me ha tocado vivir. En los siguientes iré compartiendo estos caminos del héroe que he logrado identificar, mis llamados, mis noches oscuras del alma, mi autodescubrimiento y mis miedos, las herramientas de resignificación que se me presentaron en el camino y que me ayudaron muchísimo, y todo aquello que me ha facilitado mi andar hoy con mayor comprensión. En el podcast anterior les hablo sobre este camino del héroe que es tan importante que me encantaría que lo escucharan. Y bueno, ¿me acompañan? Vamos a empezar. Con la frente en alto vas un nuevo día, creando 1,000,000 de posibilidades, transformando el mundo usando tu conciencia, tu valentía, tus dones y tu luz. Mamá alquímica. Te cuento, en el 2002 me gradué de mercadotecnia, pero ¿qué creen? En realidad comencé a estudiar ingeniería industrial. Hoy tengo clarísimo que fue por la influencia de mis amigos y lo que quería demostrar en ese momento, que era la capacidad de estudiar ingeniería, que la verdad es que tenía un valor mucho más alto en la sociedad que estudiar una licenciatura, y por lo tanto decidí dejar a un lado cualquier otra decisión, por lo que inicié así. Elegí mi carrera, pero para el tercer cuatrimestre fui sintiéndome la verdad muy perdida, sin propósito, enfocada en sacar las materias más difíciles que eran matemáticas, física y demás. Cada vez se volvía ese reto sin sentido, ¿saben? Era como, ok, puedo demostrar que puedo pasar y estar pasando esas materias, pero me quedaba como un vacío dentro. Después de varios días sin dormir, después de un examen que tuve como con mucho reto, me di cuenta que tenía que ser valiente y confrontar
esa situación. Era difícil aceptar que quería cambiarme porque ya se habían pagado 3 cuatrimestres. Perdían 2 porque el primero pues era como lo básico. Y la verdad es que sí era una carga que tenía eso para mí, porque era como, ay, me estoy fallando yo y estoy fallándole a mis papás por una mala decisión, ¿no? Que apenas me estaba dando cuenta en esos momentos, o lo estaba viendo claro. Pero un día lo decidí y antes de hablar con mis papás, recuerdo que me fui a recorrer oficinas de los directores de carrera para que me hablaran de todas las carreras que existieran. Ahí sí yo dije, aunque me tenga que cambiar de universidad o de lugar o de lo que sea, pero ahora sí estoy dispuesta a tomar mi mejor decisión. Se preguntarán si no hice test vocacional o cosas así. La verdad es que sí hice varios. Y pues me salían muchísimas carreras afines que pudiera yo aplicar. Entre ellas, la que había elegido. O sea, totalmente. Se me facilitaban los números. Esa era una realidad, me gustaba el análisis. Y entonces, bueno, pues algo que yo podía sacar adelante. Y así es como al ir con los directores llegué al conocimiento de la carrera, una carrera nueva que se llamaba marketing o mercadotecnia, la cual me entusiasmó muchísimo ya que tenía una mezcla de las cosas que me gustaban. Tenía el área de investigación de mercado, que era análisis, números, investigación, ¿no? Por otro lado, la creatividad y ayudar a otros a través de generar una transformación en ellos como personas o como empresas. Y hoy veo con claridad por qué encajaba perfectamente, ¿no? Y cómo encaja o sigue encajando con lo que yo hago actualmente. La verdad es que no fue nada fácil. No fue nada fácil externar mi decisión de cambio. Para eso, bueno, tuve gracias a Dios el apoyo de mis papás, pero bueno, me tuve que ir a vivir a otra ciudad, terminar mi carrera allá. Y así fue cuando en el 2002 estaba graduándome e inmediatamente incorporándome al mundo laboral. Entré a trabajar en el corporativo de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma en el área de investigación de mercados y un año después me incorporé al corporativo de Madisa Caterpillar, llegando ahí desde la jefatura de investigación y al poco tiempo, pues bueno, pasé a gerencia de marketing nacional de la empresa, haciéndome cargo de las diferentes áreas de mercadotecnia. En ese momento, bueno, era joven, le podía dedicar todo el tiempo, viajaba y ahí apenas tenía 24, 25 años. Se darán una idea que mi vida y todo rondaba alrededor de mi trabajo totalmente, pero me fui enfrentando con situaciones también laborales que me fueron desgastando mucho en el camino, mucha desigualdad salarial, mi edad, que era un factor, el ser mujer en un mundo de hombres, ¿no? Situaciones con las que tuve que enfrentarme dentro de mi trabajo y pues bueno, todo eso me hizo que un día pues dijera hasta aquí, tenía que moverme de ahí. Les contaré todo el proceso más adelante de estos cambios, pero a través de un arduo camino de cambio llegué al emprendimiento. Ahí es cuando decidí que iba a intentarlo de esa manera. Y bueno, ya ahí creé junto con una amiga MS Marketing Solution, una agencia de marketing e investigación en otra ciudad, y al mismo tiempo reabrí, porque ya era un negocio que yo ya había puesto, de artesanías de importación al que ya me quiché, incorporándome a la par en el mundo educativo, primero en La Salle y ya cuando me casé, bueno, que me cambié de ciudad, ya me fui a la UNIT. Pero ambas, coincidentemente, universidades de inspiración católica. Lo menciono porque será parte de otra historia más adelante y es un dato importante. Por lo que estuve involucrada en la educación desde la docencia, luego la coordinación, la administración, la dirección a nivel universitario por más de 10 años. Por lo que tuve experiencia conociendo la educación desde muchos ángulos. Desde la percepción de los alumnos, jóvenes y adultos, desde la parte docente, todo el tema de papeleos y trámites educativos con las dependencias oficiales del país y desde la dirección involucrándome con todas las áreas de la universidad, ¿no? Servicios escolares, promoción, tecnología y pues no puedo dejar a un lado pues el tema de la relación con los padres de familia. Y fíjense, todo eso, esa experiencia que viví durante esos 10 años me motivó muchísimo a estudiar diferentes métodos no tradicionales de la educación para poder tener como eso que siento que le hace falta a lo que conocí. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Aquí fue donde cursé la maestría en administración empresarial, pero voy a ser muy honesta. No por cuestiones de requisito laboral como tal, sino como una autoexigencia en ese momento solo por cumplir con un título que se me exigía ante la sociedad al ser directora y dejar de ser nombrada como licenciada o solo como licenciada y pasar a ser llamada maestra en actos públicos, en firmas de documentos institucionales, etc. Pero nada en realidad que condicionara mi desempeño laboral en ese momento y la verdad es que ni después. También lo menciono de esta manera porque es un tema tan interesante para abordar más adelante y yo le pondría títulos del sistema contra
realidad laboral. Aquí se los dejo así. Luego lo abordamos. Por otro lado, de manera paralela, ya en el 2009, ya con 30 años me casé y en el 2013 tuve mis pequeños, quienes como grandes maestros la verdad es que vinieron a enseñarme a transformar mi vida aún más y fue a través de su nacimiento prematuro. Los invito a ver algunos videos que he compartido anteriormente sobre su historia, pero la verdad es que su proceso de vida llena de milagros durante sus 50 días en terapia intensiva, después sus primeros años de vida que estaban envueltas de enfermedades, medicamentos, restricciones y una calidad de vida que no me gustaba en absoluto, ya que por todo se enfermaba, ¿no? Es de esos niños que dices que por todo se enferman, el cual la verdad es que me negaba a aceptar y comencé a hacerme nuevas preguntas con respecto a su salud. Después de 3 años fue como, es que esto no lo quiero más. La verdad es que sí fue un gran motivador que me llevó a renunciar a mi trabajo, pero tampoco era tan fácil porque la verdad es que nosotros nos habíamos endeudado con el tema del hospital, ¿no? En su momento. Entonces no era una decisión tan fácil de tomar. En el 2016 la verdad es que sí decidí renunciar e irme a casa a trabajar a través del emprendimiento. Me quise arriesgar, pero sabía que valdría la pena, tendría que hacer que valiera la pena, por lo que aproximadamente fueron unos 3 años enfocada al principio en redes de mercadeo, que yo ya había comenzado un poco antes, eso me dio un poco de seguridad, y después me cambié a promocionar un club de productos de bienestar que me ayudó muchísimo en la parte económica para poder solventar y enfocarme en el estudio, en la preparación e investigación, a que estuviera alineado ya ahora sí a entender y a mejorar la salud de mis pequeños, que fue mi principal objetivo por la que había renunciado. Puse a la par a estudiar hábitos, empecé a cambiarles la alimentación, quitarles químicos tóxicos, hacer limpieza de creencias, comenzaron a hacer ejercicio después de que los doctores, a pesar de que me dijeron que iban a tener una evolución relativamente de una vida normal, pero siempre invitándome a abrazar todos sus diagnósticos, sí me dejaron claro que no esperara que fueran deportistas, ¿no? Y ahora los veo y digo, eso más pueden hacer. En 3 meses yo empecé a ver muchísimos cambios en ellos, muchísimos. En 1 año se transformó su salud. Eran niños totalmente sanos. También eso ya se los contaré en una historia. Pero llegó a mí como medicina alternativa también, al que le pongo entre comillas alternativa, porque en realidad es una medicina que es tradicional, oficial en otros lugares, que es la homeopatía. Mi sorpresa aún se extendió mucho más, ¿no? Con todo lo que aportaba en la vida de mis hijos. Y para ese momento dejaron de tomar todo tipo de medicamento alópata y pasaron a tener consultas de cada 15 días con un pediatra, a no tener ya ninguna hasta la fecha. La realidad es que llevan casi 6 años que no vemos un pediatra. Pero aún así seguí en mi proceso de aprendizaje. Obviamente me fui en la práctica, me fui topando con situaciones a que me hiciera nuevas preguntas. Y me enganchó muchísimo el seguir investigando. Había tantas cosas que seguir aprendiendo y aplicando en nuestras vidas, que a la vez decidí empezar a compartir a través de diferentes proyectos. Empecé a dar cursos, talleres sobre estos temas, sobre todo como buscar de qué manera ir comprobando todo lo que se podía hacer a través de todos esos cambios en la vida de esos pequeños, ¿no? Sí, y bendecidas sorpresas en el camino, donde sus mamás empezaban a involucrar. Estudié nutrición infantil para sentirme aún más segura de que lo que estaba haciendo en ese momento, en el camino también me di cuenta de muchísimas cosas dentro del mismo sistema, muy contradictorias para la salud, que no tenían nada que ver con el bienestar integral y más bien era como esa conveniencia de la industria, tanto alimentaria como farmacéutica. Por ejemplo, descubriendo una pirámide de la alimentación que fue creada por el Departamento de Agricultura y no por un Departamento de Salud o Nutrición como beneficio de la salud de las personas. Y entonces, si le vamos rascando, empezamos a encontrar cosas que nos las han enseñado y se han ido repitiendo sin ni siquiera nosotros empezar a cuestionar de dónde vienen. Entonces, bueno, todo eso me ayudó, muchísimas cosas que aprendí sobre salud, obviamente, en ese proceso, pero también me ayudó a ver cómo estaba involucrada mi carrera, que es marketing o mercadotecnia, en estas grandes industrias para mover las masas como una conveniencia propia, ¿no? Luego estudié para chef plant-based o a base de plantas para poder ampliar las alternativas o mis alternativas en la alimentación para la familia. Todo era enfocado, la realidad es que todo siempre lo hacía pensando para aplicarlo en mí, en mi casa, en mi familia, cómo podía yo hacerlo mejor, entenderlo mejor. Conocí la trofología, que es el estudio de la correcta selección, preparación y combinación de insumos para obtener un estado óptimo de salud, y ahí llegó el momento de comprender que no todo debe estar enfocado en lo físico. Me
hacía mucho más sentido y comencé a tratar de integrar mejor todo lo que en ese momento me estaba llegando, conociendo así la descodificación biológica o biodescodificación, que me mostró cómo las emociones, generadas obviamente por nuestros propios pensamientos, eran un gran factor a tomar en cuenta en el desequilibrio del cuerpo o estos conflictos biológicos del cuerpo que crean las llamadas enfermedades diagnosticadas, que al final es una energía estancada en nosotros que se somatiza al corto o a largo plazo en lo que hoy conocemos como enfermedades, ¿no? Pero al final siempre van a ser desequilibrios del cuerpo. Y si lo vemos de esa manera, nuestra tarea siempre va a estar alineada a lo que toda medicina ancestral o oriental nos dice, que somos seres integrales, donde tenemos que armonizar todos nuestros cuerpos para poder buscar todas las herramientas para estar en equilibrio, o sea, estar sanos. Solo hay que llevarlo a ese equilibrio, a la armonía, desde la desintoxicación de todo. Me refiero a lo físico, mental, emocional, espiritual, incluyendo todo de manera integral. Ya envuelta en estudiar las emociones y comprender más sobre la energía, que lo es todo en nosotros en realidad, y eso me llevó a querer conocer mucho más sobre el tema. Ahí llegó el Reiki a mi vida, me hice maestra Reiki y facilitadora de la nueva energía para comprender aún más todo eso desde otra perspectiva mucho más espiritual. Para su comprensión uso desde la parte terapéutica, y en ese proceso de autodescubrimiento llevó a abrazar algunos dones que no había comprendido en mí desde muy pequeña y que en ese momento ya fueron un factor muy importante, ¿no? A reconocer o abrazar o aceptar. A partir de ahí comencé a unir lo que llamamos lo invisible, lo que no alcanzamos a ver, con lo visible, ¿no? Con aquello que ya está ahí, que no lo estamos reconociendo, pero que se materializa constantemente. Seguí estudiando sobre armonización genética cuántica y adentrarme a una comprensión mayor sobre el mundo cuántico al que pertenecemos. Todo está relacionado, al final todo se entrelaza con el mismo tema. Siempre vamos a llegar a lo mismo, el manejo de la energía que somos nosotros, y todo está entrelazado, todo es integral, todo está ahí. Hay tantas preguntas que se van dando que sientes que requieren otras respuestas de las que te han enseñado y que estén más alineadas al amor, a la integración, a la expansión, sobre todo a la evolución del ser. Ahí yo creo que está la respuesta de todo. Ahí es donde debemos estar sintiendo la necesidad de llegar, que esto que estoy aprendiendo me expanda. Y para este punto ya he identificado muchísimos viajes alquímicos en mi vida, con sus respectivos llamados, en estos procesos de autodescubrimiento, muchas noches oscuras del alma, que las he vivido de diferente manera, pero hoy sí les puedo decir que al identificarlos, comenzó a tener todo mucho más sentido. Un camino que a veces se percibe como en partes, como sin respuestas, percepciones como incompletas, pero que al final han sido perfectos, ¿no? Que volteas hacia atrás y dices, wow, ya entendí por qué ese camino, ¿no? Ya entendí por qué se fueron dando las cosas así. Desde mis primeros estudios, mis trabajos y todo, tanto paradigmas que fui rompiendo en el camino. Hoy sé que tuve que pasar por cada una de esas vivencias, incluyendo todo aquello que no me hubiera gustado vivir, como un acoso laboral, despido laboral, sentimientos de fracasos, problemas financieros, accidentes, infertilidad, la prematurez de mis hijos, etcétera, ¿no? Que movieron mi vida del lugar de una manera radical, de una manera como muy abrupta, pero al final llenaron mi vida de bendiciones. Hoy la verdad es que lo percibo así y con muchísima claridad. Pero también es muy importante aclarar que hubieron muchos procesos de sanación en cada etapa. Ya a partir de mis 40 en adelante, me encuentro ya concluyendo uno de mis viajes alquímicos del alma más interesantes y reveladores, aunque sé que vienen más, ¿verdad? De eso espero. Hoy solo me toca integrar, ya se me ha permitido unir como esas piezas y ver con mayor claridad mi misión de vida y el para qué de todo mi recorrido. Ahora bien, conforme fui estudiando todo lo que les platico, comencé a compartir, me fui como viendo obligada en ese compartir a investigar mucho más y además aplicarlo. Ya me llevó a estudiar para terapeuta, tenía que unirlo, y por lo que creé las terapias de sanación álmica, incluyendo vidas pasadas, canalización, tanatología, con la experiencia de estos 3 años aplicando estas terapias en semanas de sanación, en terapias personales, grupales, en retiros. La verdad es que me fueron dando información que me ayudó mucho más a integrar todo lo que había estado aprendiendo en este camino. Por lo que también te invito a conocer mi libro, donde reúno información a través de investigación, aprendizaje y experiencia sobre todo lo que hasta ahorita te he compartido. Hoy todo lo que hago, la verdad es que está enfocado con tener esta transformación, dándole sentido, pero
pero desde la autosanación, el autoconocimiento. Si te fijas, pongo la palabra autosanación, autoconocimiento, porque todo se trata de ser guía solamente y mostrar para que se vea con claridad lo que la misma persona tiene que hacer. Tiene que tomar como ese empoderamiento de hacer esos propios cambios que nos pertenecen a nosotros, y caemos en lo mismo, ¿no? En mi propio camino, qué es lo que tengo que hacer para poder avanzar después de mi llamado, después de esa noche oscura del alma. Es este proceso de autodescubrirme, abrazar esas habilidades, esos dones que vamos descubriendo que ya estaban en mí. Eso es muy importante porque vienen de espíritu, ya es nuestra esencia, y es muy importante aclarar que todo mundo los tenemos. Lo importante es que durante nuestra vida unos ya vienen abiertos, estos dones, otros los vamos abriendo. ¿Por qué? Porque va a depender siempre de nuestra propia misión de vida. Conlleva una reconexión de ese invisible con lo visible, limpiando siempre lo que tenemos dentro, resignificando ideas, creencias, vivencias, patrones, para poder conectar con lo más profundo de nosotros, que es el amor, el equilibrio, el bienestar, la paz. Es lo que todo el mundo estamos buscando constantemente. Bueno, así es como llegué hasta aquí con este proyecto de Mamá Alquímica, queriéndote dar un pedacito de mi camino. Espero que todo lo que te pueda ir compartiendo te ayude en el tuyo. Gracias por escucharme, gracias por compartir. Nos vemos en el siguiente podcast. Bendiciones.